Vamos a empezar el repaso de neumología para el examen del ENAM. Mi nombre es Gino Patrón, soy médico internista del Hospital 2 de Mayo. Comenzamos con neumonía adquirida en la comunidad. Podemos ver acá que la mayor proporción de preguntas sobre neumonía adquirida en la comunidad, los exámenes de ENAM, estuvieron con respecto a la etiología, a la causa de neumonía. Por lo que el repaso será enfocado principalmente en la etiología, viendo también otros aspectos importantes como el tratamiento y las complicaciones. Tenemos acá las distintas etiologías de neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos el cetococo, Pneumoniae, el Haemophilus influenza, el micoplasma, la clamidia, Staphylococcus aureus, los bacilos gram negativos, los virus y los hongos. Sin embargo, como ustedes saben, la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad en todos los grupos etarios, jóvenes, adultos y ancianos, es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Acá podemos ver de manera más clara las causas de neumonía. Y obviamente ven que la primera causa es el neumococo, seguido, según la serie que se han realizado, del Haemophilus influenza, y en tercer lugar el micoplasma como causa de neumonía. Acá en este cuadro sacado del CHES del 2001 se repite lo que hemos mencionado. Vemos que la principal causa de neumonía corresponde al neumococo, con un 8 a 46% de los totales, seguido por el Haemophilus influenza, y de ahí los otros gérmenes como la clamidia o la legionela según las revisiones que se hagan. Más abajo, estas siglas corresponden a las exacerbaciones agudas de bronquitis crónica. En las exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, es decir, en las causas infecciosas que te pueden exacerbar una bronquitis crónica, la principal causa no es el neumococo, es el Haemophilus influenza. Entonces, si hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, la principal causa sí será el neumococo. Y si hablamos de bronquitis crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el principal agente infeccioso que descompensa el EPOC es el Haemophilus influenza. Ese concepto tiene que quedar claro. Bueno, eso fue con respecto a la etiología, pero ¿qué con respecto a los mecanismos que causan la neumonía adquirida en la comunidad? Se describen básicamente 4 mecanismos: por microaspiración, por inhalación de gotas de partículas, por vía sanguínea, vía hematógena y por contigüidad. Se describen entonces 4 mecanismos causantes por el cual una persona puede desarrollar neumonía adquirida en la comunidad: por microaspiración, por inhalación, por vía sanguínea o por contigüidad o continuidad. De los cuales el mecanismo principal o más frecuente es la microaspiración de contenido de la orofaringe. Es decir, que va a ser causada por gérmenes que proliferan en la orofaringe. Es el principal mecanismo por el cual un paciente puede desarrollar neumonía. En este cuadro podemos ver las vías de infección que se han mencionado. La vía inhalatoria, que es por inhalación de aerosoles específicos, que son pequeños, miden por aproximadamente de 3 a 5 micras. El mecanismo más frecuente que mencionamos, que es el microaspiración, como mencionamos, por microorganismos que colonizan la orofaringe. La vía sanguínea, vía hematógena, que va a ser proveniente de otro foco infeccioso. A partir de ese foco infeccioso, por septicemia, puede llevar al pulmón y producirnos una neumonía. Y finalmente tenemos la inoculación por contigüidad. Ahora, ¿cuáles son los gérmenes implicados en cada uno de los mecanismos? Por vía inhalatoria vamos a tener al estreptococo, al neumococo, al micoplasma, a la legionela y a los virus. Por vía inhalatoria, entonces puede ser por el neumococo, por el micoplasma, por la legionela y por algunos virus, los virus que nos producen neumonía. Por vía sanguínea, por vía hematógena, desde un poco infeccioso a distancia, que puede ser, por ejemplo, una celulitis, vamos a tener que es, por lo general, por gérmenes como la pseudomonas o el Staphylococcus aureus. Cuando se trata de la microaspiración, es decir, por los microorganismos que colonizan la orofaringe, tenemos que
pueden ser por gérmenes gram positivos, nuevamente está el neumococo, y los bacilos gram negativos. Entonces, por microaspiración puede ser por cocos gram positivos y por bacilos gram negativos. Mientras que por inoculación, por contigüidad, vamos a tener la pseudomonas aeruginosa y los anaerobios. Recuerden que el mecanismo principal es la microaspiración. Ya vienen lo que son las preguntas sobre la causa, sobre la patogenia de neumonía adquirida en la comunidad. Nos dicen, la relación entre los gérmenes que producen neumonía y la vía de infección es A. Legionella neumófila hematógena. B. Ecoplasma, neumonía y microaspiración. C. Egetococo, inhalación. D. Hemófilos influenza, inhalación. Y E. Virus, coronavirus y microaspiración. ¿Cuál será la respuesta correcta? En este caso corresponde a la C. Estreptococo o neumococo y inhalación. Recordemos que el egetococo neumococo se puede adquirir ya sea por inhalación como por microaspiración, pero el mecanismo más frecuente es la microaspiración. Recordad siempre eso. Segunda pregunta es en relación a si un paciente inmunocompetente con neumonía adquirida en la comunidad, el agente etiológico más frecuente es. Ya hemos revisado eso, que en todos los grupos etarios, en todas las situaciones, el neumococo es el agente más frecuente. Recordemos bien eso. La respuesta sería la D. Egetococo neumonía. No tiene nada que ver la Klebsiella, el Haemophilus mycoplasma y el Staphylococcus aureus. En el caso del Haemophilus, ustedes sí saben que es la principal causa infecciosa de exacerbación aguda del EPOC, de la bronquitis crónica. Vamos a revisar un poco de microbiología del neumococo. Tenemos que es un germen gram positivo, un coco gram positivo que es alfa-hemolítico, inmóvil y no forma esporas. Una característica importante del neumococo es que posee cápsula. Esta cápsula del neumococo viene a ser su principal factor de virulencia. Acordarse, del neumococo, el principal factor de virulencia es la cápsula. Recuerda también que por lo general crece en pares, junto, aunque también ocasionalmente se le puede encontrar en cadenas. Como crece en pares, también recibe el nombre de diplococo porque crece en pares. Las vías de infección ya hemos revisado es por inhalación y por microaspiración. El neumococo, entonces, haciendo una revisión, es la causa más frecuente de neumonía, es la causa más frecuente de consolidación. Acá, como ven en la imagen de la radiografía, una imagen de consolidación limitada solamente al lóbulo inferior. Es la causa más frecuente de neumonía en esplenectomizados. Los pacientes esplenectomizados, como vamos a ver más adelante, son los más susceptibles a hacer infección por gérmenes capsulados. En ese caso como el neumococo. Y es la más frecuente complicación de una gripe. Por ejemplo, una posinfluenza puede complicarse con una infección por este germen. Entonces, es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. Tercera pregunta va en relación a un paciente de 66 años esplenectomizado. En la juventud por traumatismo abdominal, presenta desde hace 12 horas fiebre, dolor pleurítico y disnea progresiva. En el examen físico impresiona de gravedad, presentando hipotensión arterial y insuficiencia respiratoria. ¿Qué microorganismo es con mayor probabilidad responsable del cuadro clínico del paciente? El dato importante acá es que es esplenectomizado. Habíamos dicho que el vaso nos protege los gérmenes capsulados y el principal es el neumococo, Streptococcus pneumoniae, el principal agente causal. Acuérdense la relación de la esplenectomía con el neumococo por tener cápsula. El siguiente germen a revisar va a ser el Haemophilus influenza, un coco bacilo gram negativo, no móvil, no formador de esporas, pleomórfico,
que crece en cadenas cortas, anaerobio facultativo, y tiene como su principal factor de virulencia los pilis y las fimbrias. Como habíamos mencionado, va a ser frecuente en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es más, mencionamos que es la causa infecciosa más frecuente de exacerbación. Frecuente en alcohólicos, frecuente en esplenectomizados, vamos a saber por qué, en diabetes mellitus y en enfermedad de Hodgkin, en linfomas. Vías de infección, anival que neumococo, inhalación y microaspiración. Acá tenemos la imagen del germen con sus pilis y fimbrias. Y estos pueden ser de dos tipos, los capsulados y los no capsulados. Los capsulados es el Haemophilus influenza tipo B, que es el que nos produce meningoencefalitis, artritis y también problemas infecciosos a nivel pulmonar. Y los gérmenes no capsulados son los que por lo general nos colonizan las vías aéreas, nos producen bronquitis crónica, otitis, sinusitis y también infección del parénquima pulmonar, neumonía. Entonces el hemófilo sí puede ser capsulado y no capsulado. El capsulado es el tipo B y eso es obviamente el que más complicaciones nos trae. Entonces, en ese caso hay que recordar que es el germen más frecuente en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El más frecuente en EPOC. ¿Ok? Y pueden ser capsulados y no capsulados. Entonces, ante la pregunta, ¿la esplenectomía predispone a las infecciones por? Obviamente los gérmenes encapsulados, como el Streptococcus neumonía y el Haemophilus influenza tipo B. Pero de estos dos, el más frecuente es el neumococo, Streptococcus neumonía. Recordar bien eso. El más frecuente es el Streptococcus neumonía o neumococo. En el caso de Haemophilus, solamente los capsulados. Los tipo B, que además de neumonía, como mencioné, nos pueden también producir meningoencefalitis. Recorremos lo que es la Pseudomonas aeruginosa. En primer lugar, ¿quiénes son los que tienen más predisposición a hacer infección por Pseudomonas? ¿Quiénes son los que tienen factores de riesgo para infección por Pseudomonas? Son los que tienen una enfermedad estructural pulmonar previa, como por ejemplo bronquiectasias, como por ejemplo fibrosis, como por ejemplo bronquitis crónica, pero se describe con mayor frecuencia en bronquiectasias. Aquellos pacientes que tienen exacerbaciones frecuentes seguidas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunos pacientes también que reciben previamente 7 días antes antibióticos de amplio espectro también tienen riesgo de infección por Pseudomonas, y no cualquier Pseudomonas, la Pseudomonas resistente a antibióticos, y aquellos pacientes que reciben terapia inmunosupresora, como los pacientes que reciben corticoterapia. Las vías de infección va a ser esta se requiere en 3 vías: por inhalación, por diseminación hematógena y por contigüidad. Recordemos que es un bacilo gram negativo y es el principal patógeno intrahospitalario. Es un germen básicamente intrahospitalario. Y nos produce una serie de sustancias como la piocianina. Esta piocianina es la responsable de la secreción de las heridas infectadas por Pseudomonas aeruginosa, que como ustedes recordarán tiene una coloración verde, verduzca. Este color verde es dado por esta enzima, por esta proteína producida por la Pseudomonas llamada piocianina. Recuerden entonces que es el principal patógeno intrahospitalario. Radiológicamente nos puede dar un infiltrado alveolar en ambos pulmones, que en algunos casos nos puede formar abscesos pulmonares. Recordar entonces, es el principal patógeno intrahospitalario y es frecuente en pacientes con enfermedad pulmonar previa, como bronquiectasias, cuando tienen exacerbaciones repetidas de EPOC, cuando tienen antibiótico-terapia previa, sobre todo unos 7 días antes, y en aquellos que reciben terapia inmunosupresora como corticoides. Entonces, son agentes patológicos de neumonía adquirida en la comunidad los siguientes excepto neumococo, Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma pneumonia, Haemophilus influenza, Legionella pneumófila. La respuesta será acá. Pseudomonas aeruginosa es un patógeno intrahospitalario junto con los gérmenes gram negativos. Los otros son adquiridos en la comunidad. Recordemos que el primero es el
Streptococcus pneumoniae, seguido por el Haemophilus, y en tercer lugar el Mycoplasma pneumoniae, dependiendo obviamente de la serie que se revise. Vamos con el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, ¿cómo se produce la neumonía por el Staphylococcus aureus? ¿Cómo un paciente adquiere la infección por el estafilococo? Por tres vías que se describen: la vía sanguínea hematógena, la microaspiración y por contigüidad. Es frecuente en pacientes procedentes de asilos, pacientes diabéticos y pacientes adictos a drogas endovenosas. A nivel pulmonar, que es lo que nos interesa, el Staphylococcus aureus nos puede dar una serie de complicaciones. Es una neumonía bastante severa, bastante agresiva. Por ejemplo, es frecuente encontrar en estos pacientes múltiples abscesos pulmonares. Es una neumonía que te da múltiples nódulos pulmonares. Cuando vean un paciente con una neumonía, con múltiples imágenes de nódulos pulmonares que se abscedan, que forman abscesos, pensar en Staphylococcus aureus. Cuando tienen una neumonía con múltiples nódulos que se abscedan, pensar entonces en Staphylococcus aureus. ¿Quiénes pueden ser estos pacientes? Obviamente no le pasa esto a un inmunocompetente. Por lo general son pacientes con diabetes mellitus, adictos a drogas endovenosas, y también suele ser frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica, es decir, pacientes que son inmunodeprimidos. Además de los nódulos pulmonares múltiples que se cavitan, que se abscedan, el Staphylococcus aureus también se caracteriza por producirnos empiema, un derrame pleural con pus abundante exudado, empiema. Es una complicación frecuente del Staphylococcus aureus. Y si se llega a resolver la neumonía por Staphylococcus aureus, el estafilococo también nos puede dejar algunas secuelas como los neumatoceles. Es decir, si se llega a resolver la neumonía, la consolidación dejada por el Staphylococcus aureus nos puede dejar cavidades como estas que hemos mencionado a nivel pulmonar. Entonces es una neumonía bastante severa que afecta a inmunodeprimidos, por lo general. Dice: varón de 18 años de edad presenta un forúnculo en la cara y a los pocos días aparece edema con signos de inflamación en la rodilla izquierda asociada a fiebre. A los 3 días aparece tos, disnea, dolor torácico, fiebre elevada y signos de toxicidad sistémica. Una radiografía de tórax muestra múltiples infiltrados nodulares y neumatoceles. El agente etiológico más probable es Staphylococcus aureus. El ve que es un germen anaerobio, Streptococcus pyogenes como C, D, Pseudomonas aeruginosa, E, tuberculosis. Acuérdense, acá el antecedente de importancia mencionan que tiene un forúnculo en cara. Acuérdense que igualmente el germen más frecuente en las piodermitis, en la celulitis, en la forunculosis, es el Staphylococcus aureus. Y mencionamos como la principal vía de diseminación de afectación pulmonar del estafilo, la vía sanguínea, la vía hematógena, a partir de un foco a distancia, que puede ser una enfermedad infecciosa en la piel, una forunculosis, una celulitis, como es el caso del paciente, que ha hecho septicemia, ha hecho diseminación y fue al pulmón y causó la complicación. En ese caso, la causa sería Staphylococcus aureus. Acordarse bien del antecedente. Es una infección dérmica y sabemos que las infecciones dérmicas el principal germen es Staphylococcus aureus. Y este patrón que mencionan es clásico. Múltiples nódulos que se cavitan, dejan cavernas y neumatoceles. La respuesta acá es Staphylococcus aureus. Vamos a revisar ahora lo que es neumonía por anaerobios. ¿Quiénes son las personas que están predispuestas a neumonía por anaerobios? En realidad cualquier persona, pero principalmente en quienes debemos pensar ese tipo de infección, en pacientes que tienen trastorno de conciencia, pacientes con boca séptica, con caries dentales, con abscesos en boca.
y pacientes alcohólicos. Estos son los pacientes que tienen alto riesgo de hacer neumonía por anaerobios. Cuando tengamos un paciente con neumonía con estas características, tenemos que pensar que dentro de las causas probables, uno de los agentes puede ser un germen anaerobio, por lo que el tratamiento antibiótico tiene que ser dirigido contra estos gérmenes. ¿Cuál es el cuadro clínico que nos puede dar una neumonía por anaerobio? Se puede caracterizar por fiebre alta con escalofríos, con tos con expectoración fétida. ¿Fétida por qué? Porque nos puede dar abscesos pulmonares los anaerobios y baja de peso. Acá, como habíamos mencionado, estos gérmenes anaerobios son responsables de la formación de abscesos pulmonares. Es justamente por eso que nos dan tos con expectoración fétida. Recordar cuáles son los factores de riesgo para hacer neumonía por anaerobios. Pacientes que vienen con alteración de la conciencia, pacientes que tienen caries dentales bastante severas, abscesos dentarios y pacientes sobre todo alcohólicos. Como habíamos mencionado, los anaerobios nos dan abscesos pulmonares, por eso que nos dan tos con expectoración fétida e inclusive nos pueden dar varias cavidades. Varón de 25 años, quien después de un episodio de convulsión presenta fiebre de 40 grados, tos con esputo amarillento, fétido y dolor pleurítico en base de mi tórax derecho. Al examen, signos de condensación en base derecha. ¿Cuál es el germen frecuente asociado a esta patología? Revisemos la pregunta. Es un paciente que ha convulsionado, ha tenido alteración de la conciencia. Estos pacientes tienen riesgo de aspirarse grandes contenidos de jugo gástrico o incluso de la cavidad oral. Y tienen riesgo muchas veces de hacer infecciones por anaerobios. No cocos negativos, no bacilos, no cocos no bacilos. La respuesta acá es anaerobios. Hay el antecedente de convulsiones, de alteración de la conciencia, que nos predispone a grandes aspiraciones de contenido de la orofaringe y nos pueden predisponer a tener neumonía por anaerobios. Recuerden que el anaerobio te da abscesos pulmonares. Micoplasma neumonía. Ellos son los gérmenes atípicos. ¿Qué nos da el micoplasma neumonía? ¿Cómo se presenta un paciente con infección por este germen? Con tos, fiebre, febrícula, artromialgias, puede estar con disfonía, con otalgia, con rash, y puede ser responsable de brotes, ¿no?, en algunas ciudades. O sea, no es solamente un germen que nos va a dar sintomatología solamente respiratoria. Nos puede dar mialgias, nos puede dar artralgias, nos puede dar rash dérmico. Y clásicamente se caracteriza por darnos un infiltrado intersticial bibasal bilateral. Clásicamente nos da un infiltrado intersticial basal bilateral. Aunque en algunas series se describe que hasta quizá un 20% nos puede dar consolidación. Pero básicamente nos da un infiltrado intersticial basal bilateral. Es bastante frecuente en escuelas, internados y cuarteles y se describe con mayor frecuencia en pacientes que tienen anemia de células falciformes. Recuerden bien esa relación. Anemia de células falciformes y micoplasma. Por lo general los pacientes son jóvenes. Recordemos que el micoplasma es el responsable de las llamadas neumonías atípicas, por gérmenes obviamente no típicos, como micoplasma. La enfermedad por micoplasma se denomina la enfermedad de las 5 M's. Meningitis bulosa es una de ellas. Meningitis bulosa porque te da un compromiso de la membrana del tímpano. Nos puede dar miocarditis, nos puede dar eritema multiforme. El rash que estábamos mencionando nos puede dar mielitis adversa. Guillain-Barré incluso se describe con esta enfermedad y puede transmitirse de la madre al hijo. De las 5 M, entonces, meningitis, miocarditis, eritema multiforme, mielitis, que incluso también nos puede dar síndrome de Guillain-Barré y puede transmitirse de la madre al hijo. Seguimos con el micoplasma.
Sabemos que es una infección exclusivamente del humano y de distribución universal, y su patogenicidad va a depender de la adesina P1. Tiene un periodo de incubación de 10 hasta 14 días y la vía de infección es la inhalación. No es por microaspiración, no es por hematógeno, es por inhalación. Inhalación de partículas en menos de 3 a 5 milímetros. Se describe este germen como el microorganismo más pequeño que vive en el extracelular. Acordarse que se adquiere por inhalación. Inhalación. Causa de infección de este germen, la vía inhalatoria. Entonces, ante la pregunta, mujer de 20 años con neumonía adquirida en la comunidad y antecedente de anemia de células falciformes e inmunizaciones para neumococo y hemófilus, el germen más probable es Klebsiella pneumonia, hemófilus influenza, micoplasma, neumococo, estafilococo coagulasa positivo. Acordarse bien el antecedente y la asociación que les mencioné: anemia de células falciformes, micoplasma, neumonía. Y eso también es importante, un dato muy importante. Es un paciente que ha recibido vacunas para neumococo y para hemófilus, por lo que es improbable que tenga neumonía por estas infecciones. Lo más frecuente acá sería el micoplasma neumonía, por los antecedentes: anemia falciforme y antecedente de vacunación para neumococo y para hemófilus influenza. Otra pregunta: varón de 18 años de edad, desde hace 2 semanas presenta cefalea, tos seca, fiebre y compromiso del estado general. El examen pulmonar es normal, hemorragia normal. La placa de tórax es un infiltrado intersticial bilateral en bases. El agente etiológico más probable es A, neumococo. El neumococo no nos produce un infiltrado intersticial, nos produce una consolidación en un lóbulo, como ya habíamos visto. Estafilococcus aureus tampoco te produce un compromiso intersticial. No. Vimos que nos puede dar empiema, vimos que nos pueden dar muchos nódulos pulmonares que se cavitan. El otro germen es un gran negativo. No tampoco le corresponde el cuadro clínico que menciona el paciente. El hemófilus influenza menos, y el que sí encaja es el último, el E, micoplasma. En este caso vemos toda la sintomatología de este germen, con cefalea, tos seca, fiebre, compromiso del estado general, y clásicamente en la radiografía de pulmones hay un infiltrado intersticial en bases. Esa es la característica de las neumonías atípicas, como las causadas por micoplasma, el infiltrado intersticial, no la consolidación. La consolidación es característico de las típicas causadas por el neumococo. La respuesta en este caso es la E, micoplasma neumonía. El cuadro clínico y el compromiso en la radiografía de pulmones, que es característico, con un infiltrado intersticial. Es lo que se ve en las neumonías por micoplasma. Legionella neumófila nos va a dar síntomas respiratorios altos, somnolencia, también compromiso renal con hematuria y con deposiciones líquidas, con diarreas. Nos da en brotes y con casos episódicos. Una forma clínica especial de la infección por legionela es la fiebre de Pontiac. Esta fiebre de Pontiac se va a caracterizar por un cuadro de gripe gripal, con cefalea, mialgias, malestar general, pero sin compromiso pulmonar parenquimal, sin compromiso del pulmón. Digamos que es la forma más benigna de infección por este germen, la fiebre de Pontiac. Básicamente por malestar general, por cefalea, pero sin compromiso parenquimal pulmonar. Eso es la fiebre de Pontiac. Es la forma más leve de infección por este germen. Clásicamente se describe que los pacientes más predispuestos a infección por esta agente van a ser aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica por infección por VIH, y se presenta por lo general en mayores de 60 años. A la radiografía de tórax nos puede dar un infiltrado mixto, ya sea alveolar o intersticial. Recordemos que el intersticial es el clásico de aquellos pacientes con el micoplasma neumonía. En ese caso
o la legionela, el infiltrado puede ser mixto, puede ser alveolar o intersticial. Legionela, entonces. Clásicamente se describe que puede encontrarse a la legionela en los conductos de aire acondicionado, en las tuberías, en las duchas, en los sistemas de refrigeración y aguas termales. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días y su vía de infección va a ser la inhalación. Inhalación, al igual que el germen anterior atípico, que es el micoplasma. Igual a la legionela, la principal vía de infección va a ser la inhalación. Recordemos que es una bacteria gram negativa, pleomórfica y flagelada. Nos dice, ante un cuadro de neumonía precedido de síntomas respiratorios altos, acompañado de diarrea, hematuria y confusión mental, la causa más frecuente será infección por neumococo, estafilococo, por clamidia, por legionela, por micoplasma. Mencionamos que aparte del compromiso pulmonar, la legionela también nos da hematuria y diarrea, por la que esa sería la respuesta, legionela neumófila, como la causa más frecuente de este cuadro clínico, con diarrea y con hematuria, legionela neumófila. Recordemos que nos da la fiebre de Pontiac, que nos da solamente la sintomatología general, un cuadro gripal de gripe con mialgias, artralgias, malestar general, síntomas respiratorios altos, pero sin neumonía, sin compromiso pulmonar parenquimal, sin neumonía. Es la forma más leve de infección por legionela. Y bueno, acá se presentan algunos grupos de pacientes con algunas características y los gérmenes más frecuentes en este grupo. En neutropenia, los pacientes que tienen este problema, disminución de los segmentados, van a ser más predispuestos a infecciones por Pseudomonas, Aspergillus, Cándida y Estafilococo. PACE, P-A-C-E, Pseudomonas, Aspergillus, Cándida, Estafilococo. Los pacientes con hipogamaglobulinemia van a estar más predispuestos a neumococo y Haemophilus influenza. Y los pacientes con VIH van a estar predispuestos a Haemophilus influenza, Legionella neumófila, neumococo, Mycobacterium, Aspergillus y Pneumocystis. LN. Acuérdense, estos 3 primeros son los más importantes. LN, Haemophilus, Legionella y neumococo. Y los neutropénicos, PACE, Pseudomonas, Aspergillus, Cándida, Staphylococcus aureus. Señale cuál de los siguientes gérmenes no es un patógeno común en neutropénicos: Cryptococo, Estafilococo, Pseudomonas, Cándida, Aspergillus. ¿Se acuerdan del PACE? Y el que no está en el PACE es el Cryptococo, que es un hongo que principalmente nos produce un cuadro en el sistema nervioso central. También te puede dar un compromiso pulmonar, sobre todo en pacientes VIH, pero lo más frecuente es que te dé un cuadro de meningitis. Los gérmenes como Estafilococo, Pseudomonas, Cándida, Aspergillus son los que atacan a los pacientes neutropénicos. PACE, acuérdese por las siglas. Ya vimos lo que son las causas y los mecanismos por lo cual un paciente puede desarrollar la enfermedad, la neumonía. Ahora vamos a ver cómo clasificamos un paciente que nos llega, ya sea a emergencia o a consultorio externo. Cómo nosotros vamos a decidir si un paciente con este cuadro clínico con neumonía se va a hospitalizar, pasa a UCI, a cuidados intensivos, o lo mandamos a su casa. Hay varias escalas pronósticas para ver esta enfermedad, pero sin embargo la más práctica, la más usada es la del CURB 65. CURB 65, que fue ya usada desde hace bastantes años y que se usa actualmente en los hospitales. ¿Qué nos indica este CURB 65? Viene la C de confusión, la U de urea, la R de frecuencia respiratoria en inglés
y la B de presión arterial en inglés. Y 65 se refiere a la edad del paciente, 65 años a más. Es decir, si el paciente tiene una de estas variables, se le asigna un punto. Vamos a ver después en qué consiste eso. C, entonces se refiere a si el paciente tiene confusión o alteración de la conciencia. U, de urea, uremia. Un boom mayor de 7 milimoles por litro o más de 20 miligramos por litro. O si está en urea, una urea más de 42 miligramos por decilitro. Una urea más de 42 miligramos por decilitro. R de frecuencia respiratoria, con una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30. Y B de presión arterial. Una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, o una diastólica de 60 o menos milímetros de mercurio, o si el paciente tiene 65 años a más. Si presenta una de estas variables, se le asigna un punto y se suma después. Ese es el Q65. Así, por ejemplo, tenemos que si un paciente tiene un Q65 de 0 a 1, la mortalidad es baja, de 1 a 5%. Este paciente puede ser manejado ambulatoriamente. Si un paciente tiene un score de 2 o más, la mortalidad ya es intermedia, de 9.2. Este paciente debería ser hospitalizado. Si un paciente tiene un CUR de 3 a más, la mortalidad ya es mucho mayor, de 22%. Este paciente de todas maneras tiene que ser hospitalizado y con posibilidad de que pase a una unidad de cuidados intensivos, a una UCI. Es decir, de 0 a 1 se puede manejar ambulatoriamente. Pero esto no es que todos los pacientes lo vamos a ver por el CUR 65. Es una guía, una ayuda. Pero se sabe, se dice que todo paciente con una neumonía más una enfermedad añadida, como diabetes, como falla cardíaca, como paciente renal, sea el puntaje que tenga, debería ser hospitalizado. Habíamos hablado de que un paciente con CUR 65 de 3 o más puntos tiene posibilidad para pasar a UCI. Sí, pero en sí, si tenemos un paciente hospitalizado o que nos lleve a la emergencia en muy mal estado general, ¿cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para que un paciente ingrese a una unidad de cuidados intensivos? Tenemos criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son un paciente que requiera ventilación mecánica invasiva, o que sea un paciente que tenga shock séptico. Cualquiera de los dos criterios que presente el paciente, sea uno o sea otro, hacen que el paciente sea candidato a una unidad de cuidados intensivos, hace que deba ir a una UCI. O si presenta alguno de los criterios menores, como una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, un PAFI menor o igual a 250, que tenga infiltrados multilobares, que tenga alteración de la conciencia, una urea más de 42, que esté leucopénico, que esté con las plaquetas bajas, que esté con hipotermia, o que esté con hipotensión que requiera fluidoterapia agresiva. Esos son los criterios de ingreso a UCI, a una unidad de cuidados intensivos en pacientes con neumonía, que presente cualquiera de los criterios mayores, o al menos con 3 criterios de los otros que hemos mencionado, de los menores. Ahora, cuando tenemos un paciente con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad, muchas veces es necesario hacer el diagnóstico del germen específico, de la causa específica. Entonces, hay la necesidad de identificar el agente etiológico en la neumonía adquirida en la comunidad va a depender del grado de severidad que tenga la neumonía. Si es un paciente con neumonía que no es grave, sin ninguna comorbilidad, el diagnóstico etiológico va a ser opcional. Si es un paciente joven,
sin ninguna comorbilidad, el diagnóstico de la etiología es opcional. Pero si es un paciente que tiene una comorbilidad, como mencionamos, como diabetes, paciente renal, paciente hepático, sí está indicado investigar cuál es la causa de la neumonía, el agente etiológico. Así tenemos que gran y cultivo nos muestran un 40-50% de sensibilidad para estreptococo, para el neumococo. Pero siempre hay que recordar que para que una muestra de esputo sea adecuada, tienen que tener por lo menos más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales. Para que una muestra entonces sea significativa, tienen que tener más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales. Recordar que la sensibilidad para cultivo y grande esputo es de 40-50%. En el caso del hemocultivo, la sensibilidad es de 5 a 14% para el neumococo. En realidad es bastante bajo. Solo es indicado entonces hallar el diagnóstico etiológico en pacientes que presentan comorbilidades. Ante la pregunta ¿cuáles serían las características del esputo observado con microscopio óptico a 10X para que pueda ser considerado como válido para el diagnóstico de neumonía? Recordemos que debe de haber menos de 10 células epiteliales y más de 25 polimorfonucleares para que la muestra de esputo sea válida. Recordar que la sensibilidad es de 40-50% en los mejores casos. Además de los cultivos, hay otras pruebas que se usan para investigar cuál es la causa probable de esta enfermedad, de neumonía. En este caso, estamos revisando los antígenos en orina. Los antígenos en orina tienen una sensibilidad de 50-80% y una sensibilidad y una especificidad mayor al 90%. Y principalmente se usan en pacientes con sospecha de neumonía causada por neumococo o por legionela. Ante la sospecha de uno de estos dos gérmenes es que puede ser indicada la prueba de antígenos en orina. Como dijimos, tiene sensibilidad de 50-80% y una especificidad más de 90%. Eso sobre todo se usa cuando se sospechan cualquiera de estas dos causas. Además, para diagnóstico de otras etiologías como virus, como micoplasma, como clamidia, se pueden usar algunas otras pruebas como ELISA o fijación del complemento. Hay que recordar que la investigación del agente causal de la neumonía no está indicada en todos los pacientes. De preferencia, solamente en aquellos con una neumonía que además tiene alguna comorbilidad y que está severamente comprometido. Vamos a hablar un poco sobre las complicaciones de la neumonía. En este caso, dependiendo de la causa. En el caso del neumococo, vamos a tener que la complicación supurativa que con mayor frecuencia se ve con este germen es el empiema. El empiema es la complicación supurativa que con más frecuencia se ve causada por este germen. Además, obviamente, nos puede dar atelectasias, abscesos pulmonares y también en cerebro nos puede dar derrame paraneumónico y artritis y pericarditis, pero no se presenta con mucha frecuencia. La complicación supurativa más frecuente es el empiema. En el caso del Staphylococcus aureus, ya habíamos mencionado que lo más importante son los abscesos pulmonares. Nos da imágenes múltiples en el pulmón, múltiples que pueden cavitarse y nos dan abscesos pulmonares. Y además también es causa de empiema. En
en un 50% de los casos. Otra de las complicaciones de la neumonía obviamente es la insuficiencia respiratoria. Recordemos, en insuficiencia respiratoria se divide en dos tipos, la hipoxémica y que es la 1, es la que se produce por una disminución de la presión parcial de oxígeno, que por lo general es menor de 60 y con una presión de CO2 que esté en valores normales y disminuida. En el caso de la hipoxémica se va a dar por una alteración en la ventilación-perfusión, y eso es lo que suele presentarse en las neumonías severas y en el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces, las neumonías severas, las neumonías nos van a dar una insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, caracterizada por una disminución de la presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, con una presión parcial de CO2 que está normal o disminuida. El otro tipo es la insuficiencia respiratoria hipoxémica o hipercápnica, caracterizada por una disminución de la presión parcial de oxígeno menor de 60 que se asocia y una elevación de la presión parcial de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio. En este caso va a ser por una ventilación insuficiente. Hay una insuficiente ventilación pulmonar, ya sea por un problema a nivel de los músculos, a nivel del sistema nervioso, como en el caso de la miastenia, Guillain-Barré, algunas otras enfermedades, y también en problemas pulmonares, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en asma severa. Entonces, la insuficiencia respiratoria que se presenta en pacientes con neumonía es la tipo 1 o hipoxémica, y esta se debe a alteraciones en la ventilación-perfusión. En cuanto a la pregunta, el varón de 65 años que ingresa por cuadro de neumonía basal izquierda y cuyos gases arteriales son una presión arterial de oxígeno de 45, bastante baja, recordemos que es hasta 60, una saturación de oxígeno de 85, una presión parcial de CO2 de 30. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos es la causa de la hipoxemia que presenta el paciente? A, trastornos neuromusculares. B, hiperventilación. C, disminución del fluido segmental. D, una alteración en el equilibrio ventilación-perfusión y alteraciones de la difusión. En este caso, agarrémonos del antecedente. Es un paciente con una infección del parénquima pulmonar basal izquierda, una neumonía basal izquierda. Habíamos mencionado que de la insuficiencia respiratoria que te produce la neumonía, la que se presenta es la tipo 1, hipoxémica, que es justamente la que presenta el paciente. Tiene una disminución de la presión parcial de oxígeno, está en 45. Tiene una IRA tipo 1. Habíamos mencionado también que la IRA tipo 1 causada por la neumonía se da por alteraciones en la ventilación-perfusión. Por lo cual la respuesta sería la D, un desequilibrio en la ventilación-perfusión. Siguiente pregunta: varón de 55 años de edad con antecedente de alcoholismo crónico acude por emergencia por fiebre, escalofríos, dolor torácico. Al examen, la base de emisoras derecho con signos de condensación. Una semana después se agregan signos de derrame pleural en la misma región. En el hemograma se encuentra leucocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un paciente alcohólico crónico, con fiebre, con escalofríos, con dolor torácico, y hay signos de condensación. De condensación. Y una semana después se agregan signos de derrame pleural en la misma región. Recordemos que la complicación supurativa más frecuente del neumococo es el empiema. Y hay que agarrarnos también que se trata de un paciente inmunodeprimido.
es alcohólico crónico. Los inmunodeprimidos son los que con mayor frecuencia hacen las complicaciones. Nuevamente, ¿cuál es la complicación supurativa más frecuente de neumonía neumocócica? Ya lo dijimos, es el empiema. Vamos ya con lo que es el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Tratamiento ambulatorio. ¿A quiénes está dirigido el tratamiento ambulatorio? A aquellos pacientes que tienen un CUR 65 de 0 a 1 puntos sin ninguna comorbilidad. Como habíamos mencionado, esos pacientes son candidatos para irse a su casa con tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se les puede dar? Según las guías clínicas, lo más indicado es un macrólido como azitromicina o claritromicina. O alternativamente se puede dar doxiciclina. Pero la primera alternativa siempre son los macrólidos para el manejo de la neumonía en pacientes ambulatorios. De primera línea son los macrólidos. Ahora, en el caso que se tratara un paciente candidato a manejo ambulatorio, es decir, con CUR 65 de 0 a 1 puntos, pero con comorbilidades, en este caso pueden estar indicadas para manejo ambulatorio las fluoroquinolonas de tercera o cuarta generación, que son las fluoroquinolonas que nos cubren la flora del sistema respiratorio, como levofloxacino o moxifloxacino. Es decir, para manejo de los pacientes ambulatorios con comorbilidades pueden estar indicadas las fluoroquinolonas, pero fluoroquinolonas que nos cubran gérmenes de la vía respiratoria, sistema respiratorio, no cipro, levofloxacino o moxifloxacino. Como alternativa se puede dar un beta-lactámico más un macrólido. En el caso de los pacientes que ya necesitan hospitalización, es decir, que tienen dos o más puntos de CUR 65, en el caso de los pacientes que tienen 2 puntos de CUR 65 y ya requieren que se les hospitalice, el manejo antibiótico que se recomienda es con fluoroquinolonas respiratorias, obviamente, como las mencionadas, pero por vía endovenosa. Se sugieren fluoroquinolonas por vía endovenosa. Alternativamente, se puede dar un beta-lactámico a su macrólido. Ahora, en el caso que sea un paciente que requiera manejo de cuidados intensivos, los antibióticos de elección son una cefalosporina de tercera o de cuarta generación, o un beta-lactámico más un inhibidor de las beta-lactamasas, más una fluoroquinolona. O alternativamente se puede dar imipenem más vancomicina. Eso es en el caso de pacientes que van a requerir un manejo en cuidados intensivos, en UCI. Bueno, acá se muestra un cuadro con algunos gérmenes y algunos antibióticos específicos para cada caso de los gérmenes. Por ejemplo, para Pseudomonas aeruginosa se mencionan a las cefalosporinas con acción antipseudomónica, como acetazidima o cefepime. Siempre van asociadas, ¿no?, a un
aminoglucósido. En el caso del Staphylococcus aureus, si es un Staphylococcus aureus sensible a las penicilinas, el de elección es la oxacilina. Y si es un Staphylococcus aureus que es resistente a las penicilinas, el de elección es la vancomicina. Hay algunos casos de estafilococos que son resistentes a vancomicina. Cuando son resistentes a la vancomicina, ya hay algunos antibióticos alternativos que en este caso pueden usarse como opción a la vancomicina. En el caso de estafilococos que son resistentes a vancomicina. Si se trata de una infección por gérmenes anaerobios, hay que dar una cobertura especial para estos gérmenes. Y esto se logra agregando clindamicina o metronidazol. O, en su defecto, alguna penicilina más un inhibidor de las beta-lactamasas, como ácido clavulánico. Eso en el caso de neumonía por anaerobios. Algunos esquemas igualmente acá. En ese micoplasma, el de elección siempre son los macrólidos, en el caso de este germen. En las clamidias siempre se maneja con tetaciclinas. Al igual que en la Coxiella burnetii y en Legionella con macrólidos. Ante la pregunta, ¿cuál sería el tratamiento antimicrobiano de elección en neumonía adquirida en la comunidad? En ese caso la respuesta, según el esquema hemos revisado en un paciente que se maneja en el hospital, es una cefalosporina de tercera generación más un macrólido. La segunda pregunta va en relación a un varón de 32 años que presenta de hace 5 días tos con expectoración herrumbrosa, luego purulenta, fiebre y disnea. Al examen físico presenta una presión de 110,70, 105 latidos por minuto, temperatura de 36,5 grados y un soplo tubárico en el tercio medio del emitórax derecho. Este soplo, este hallazgo semiológico es característico de las consolidaciones, de las consolidaciones. Forma parte del examen clínico de los hallazgos que se hallan en las consolidaciones. Los exámenes auxiliares nos muestran una saturación de oxígeno de 85% y ese paciente se hospitaliza. El tratamiento más indicado vendría a ser ceftriaxona con claritromicina. Lo más probable que este paciente, por los hallazgos, tenga un cuadro, una neumonía por neumococo. La siguiente pregunta, el tratamiento de elección en neumonía por micoplasma son los macrólidos. Siempre recuerden eso. La siguiente pregunta va en relación a una neumonía por aspiración causada por anaerobios. El antibiótico más eficaz es clindamicina. Acordarse que la clindamicina nos cubre tanto gérmenes gram positivos como anaerobios y es de elección en neumonía por anaerobios. La siguiente pregunta va en relación a un paciente con shock anafiláctico por penicilina que presenta infección por Pseudomonas aeruginosa, una neumonía severa por Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es el antimicrobiano de elección? ¿Cuál es el antibiótico de elección? Aztreonam, ceftazidima, meropenem
o mesloxiclina o piperacilina. Acá hay que recordar que tiene alergia a las penicilinas, por lo cual no podemos dar penicilinas ni antibióticos, ni grupos de antibióticos que tengan reacción cruzada con las penicilinas, como las cefalosporinas y los carbapenens. Por lo que acá hay que descartar la ceftazidima, descartamos el meropenem, descartamos la metoclopramida, descartado la piperacilina, porque son antibióticos que tienen reacción cruzada con las penicilinas. En este caso, en un paciente con infección por pseudomonas y alergia a penicilina, el indicado es el Aztreonam. Por último, para neumonía, vamos a ver algo sobre la vacunación, que será para casos de neumococo y de influenza. O sea, acá tenemos que, como podemos ver acá, que las vacunas están indicadas en todo paciente mayor de 65 años sin comorbilidad y en todo paciente menor de 64 años con comorbilidad. ¿Cuáles son las comorbilidades que se mencionan? Enfermedad cardiopulmonar, como falla cardíaca, con un problema pulmonar crónico, enfermedades al hígado, enfermedades renales, diabetes mellitus, alcohólicos, esplenectomizados. Hay que acordarse que los pacientes esplenectomizados tienen predisposición a hacer infección por gérmenes con cápsula, como neumococo y Haemophilus influenza tipo B. Pacientes con cáncer, pacientes con VIH-Sida, siempre y cuando tengan su CD4 más de 200, y aquellos que tienen fístulas crónicas de líquido cefalorraquídeo. Estos pacientes deberían recibir su vacuna para neumococo y para influenza. Esas son las comorbilidades a las que se refieren. Entonces se da en todo paciente mayor de 65 años sin comorbilidad y en menor de 64 años con estas enfermedades. Entonces, ante la pregunta, ¿la vacuna antineumocócica está recomendada para todas, menos una de las siguientes situaciones clínicas? Alcoholismo crónico, con datos familiares con un paciente con neumonía neumocócica, fístula crónica de líquido cefalorraquídeo, infección por VIH, insuficiencia cardíaca crónica. Como hemos estado revisando, las vacunas están indicadas en pacientes menores de 64 años con comorbilidades, como alcoholismo crónico, como fístula crónica de líquido cefalorraquídeo, que nos puede predisponer a alguna meningitis por Haemophilus, por ejemplo, tipo B. En infecciones por VIH sí están indicadas, y en falla cardíaca crónica también. Acá la respuesta es B. Con datos familiares de un paciente con neumonía no es una indicación para colocar